Entonces vamos a compartir la palabra del Señor. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 14 del versículo 1 hasta el versículo 3. Ya dice así la escritura: en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Señor, queremos darle gracias por darnos esta oportunidad de leer su maravillosa palabra. Denos claridad, Padre mío, para poder recibir esta palabra gloriosa. Por el Espíritu Santo, Padre mío, denos la iluminación, denos la comprensión, Padre mío, y habla a nuestro espíritu. Nosotros necesitamos oír su voz. Espíritu Santo, use mi vida a pesar de mis debilidades, de mis limitaciones, de mis faltas. Úseme con la única finalidad, Padre mío, de que usted, Dios amado, sea glorificado y que nosotros como hijos suyos seamos edificados para conocer más de usted, para conocer más su palabra. Bendiga a cada uno de los aquí presentes por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Reciba su asiento, mi querido hermano. Este es uno de los capítulos, digamos, más favoritos de los pentecostales, ¿ya? ¿Por qué? Porque habla acerca de los dones del Espíritu, habla de las capacidades que vienen del Espíritu de Dios, y enfatiza, digamos, especialmente en el don de hablar lenguas y en el don de profetizar. Entonces, estos capítulos por lo general son desarrollados, son explicados, son ministrados por la gente que cree en la vigencia de los dones del Espíritu Santo. Pero, si usted estudia la literatura bautista, la literatura calvinista, la literatura, digamos, reformada en el sentido de la literatura protestante antigua, usted se va a hallar que ellos también comentan este capítulo. Entonces, uno como pentecostal, uno lee el capítulo y uno lo entiende clarito. ¿Ya? Entiende que, por ejemplo, aquí se está hablando de el don de lenguas, que correspondería a hablar en un lenguaje que solamente Dios entiende, ¿cierto? Y muchas veces ni siquiera uno lo entiende, sino que uno por el Espíritu, con gemido indecible, está hablando con Dios y el espíritu de uno se comienza a edificar, ¿ya? Y uno entiende que, por ejemplo, en alguna iglesia sucede que hay hermanos que tienen el don de interpretar lenguas. Entonces, ese hermano oye a alguien hablando en lenguas, lo oye, y el espíritu le da la capacidad, porque todo esto se mueve en el campo de lo sobrenatural. Yo pensaba, hermano, hoy día en este capítulo, de cómo, hermano, el capítulo 14, si no se interpreta desde una perspectiva, desde una intervención de Dios en el culto, en la comunidad, o sea, es imposible comprender bien este capítulo. Entonces, está claro, hay alguien que habla en lengua, otro puede interpretar, y resulta que aquí también se habla del don de profecía. Eso está clarísimo. Pero, por ejemplo, cuando uno lee la literatura de los protestantes, uno se da cuenta de los protestantes históricos. Ellos dicen, es que ahí cuando habla de hablar en lenguas, ellos dicen, ahí se está refiriendo a idiomas. A idiomas. Entonces, se está refiriendo, por ejemplo, a la lengua, no sé, el latín para ese tiempo, el griego, el arameo, las lenguas, digamos, de los países, digamos, donde estaban, por ejemplo, los descendientes de Ismael. Hoy podríamos hablar, no sé, del alemán, del inglés,
del chino, etcétera. Pero yo decía, increíble cómo alguien puede llegar a torcer tanto el versículo. Y es todo un capítulo. Ahora, con esto nosotros no negamos que hay gente que inventa que habla en lengua cuando en realidad no las habla. Sino que, digamos, donde todos hablan en lengua se dejan digamos, influir por el colectivo, donde todos dicen que hablan en lengua, entonces ellos también sienten que deberían hablar en lengua y se ponen a repetir cosas. Incluso en algunas iglesias pentecostales hasta a la gente le enseñan el hablar en supuestas lenguas. Entonces le dicen, repite, di esto. Entonces la persona comienza a decirlo, por ejemplo, de manera como chistosa. Repite conmigo, quema rama seca. Quema rama seca. Ahora dilo más rápido. Quema rama seca, quema rama seca, quema rama... ¿Viste? Estoy hablando en lengua. Es una cosa, hermano, que uno dice que es que cómo puede haber gente tan irreverente con lo de Dios. Porque si Dios no te dio el don de hablar, porque cuando hablamos de un don estamos hablando de una capacidad sobrenatural. ¿Qué significa eso? Que no todos lo tienen. Entonces, si una persona no tiene el don de lenguas, no tiene por qué sentirse mal, porque no lo tiene, porque cuando hablamos de don, significa que uno no lo puede cultivar humanamente. No lo puede producir humanamente. Es una capacidad de Dios sobre la persona. Entonces, si una persona lleva un tiempo en una iglesia y no tiene el don de lenguas, no tiene para qué sugestionarse y decir, pucha, estoy aquí en una iglesia pentecostal y yo no hablo en lengua. Bueno, voy a comenzar a decir cualquier ruido y después digo que Dios me bautizó. No, hay que ser temerosos de Dios. Si Dios le da el don a la persona, gloria a Dios. Si la persona habló una pura vez en lengua, porque fue bautizado y después nunca más habló en lengua, porque no tuvo el don, sino que tuvo la señal en el momento, gloria a Dios también. Pero la persona no debería sentir que está obligada a hablar en lenguas, porque es un don. ¿Ve? Hay gente que tiene el don de sanidad. ¿Significa que todos tenemos el don de sanidad o que todos tendríamos que tenerlo? No. Sino que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que hacen algunos protestantes? Dicen, no, allí no habla del don de lengua, diciendo que aquí dice que habla misterios con Dios. O sea, habla misterios, dice el texto, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¡A Dios! Amén, gloria a Dios. O sea, vamos a pensar, porque ellos dicen, no es que es un idioma. Entonces, si un alemán se pone a hablar en alemán, está hablando con Dios. O sea, por cualquier lado es un absurdo. Es un absurdo pensar que aquí está hablando de los idiomas. No tiene nada que ver. Nada que ver. Aquí indudablemente está hablando acerca de un lenguaje espiritual. Amén. De un lenguaje espiritual. Y ahora, si Dios me dio esa capacidad, gloria a Dios. Si Dios no se la dio, el hermano no tiene por qué como inventar que lo tiene. Entonces, de repente como por presión congregacional, la gente se pone como a falsear. Entonces, eso no corresponde. Y ya estos otros son más descarados que se ponen a decirle a la persona, repite conmigo, repite, y vos estáis bautizado. Eso lo encuentro yo, pero de una falta de respeto, pero de lo más grande. Entonces aquí naturalmente que está hablando acerca del don de lenguas. Y en este don de lenguas, la persona tiene la bendición de, digamos, no hablarle a los hombres, sino a Dios. Si ellos dicen, no, es que aquí es idioma, es un absurdo que si fuera un idioma, la persona que, por ejemplo, ya, acá hablamos todo español, y llega un hermano bilingüe que es alemán, y de repente se pone a hablar en alemán. Y póngale que justo llega una persona que también habla alemán, también lo entendería. Entonces no da, porque aquí dice que el que habla en lenguas, habla misterios con Dios. Le habla a Dios. Entonces pensar, hermano,
cómo de repente las escuelas teológicas no se sujetan a la Biblia en muchas ocasiones, sino que tienen una estructura y tratan de que sus planteamientos se encasillen o que sus planteamientos se impongan, más bien dicho, sobre lo que dice la Biblia. Por ejemplo, esta iglesia, nosotros tenemos que entender que esta iglesia no es una iglesia como las iglesias protestantes, que son confesionales. ¿Qué significa son confesionales? Que tienen una declaración de fe, dogmática, y que ellos creen de acuerdo a eso, a su declaración de fe. No, una iglesia puede tener declaración de fe, pero nuestra declaración de fe es la misma Biblia. ¿Me entiendes? Y nosotros nos vamos a sujetar a la Biblia. Solamente a la Biblia podemos enseñar teología, historia, pero en la iglesia confesionales que tienen manuales escritos de declaración de fe, ellos le dan prioridad a esa confesión y luego van amoldando a la Biblia a esa confesión. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso y esa no es nuestra visión. Entonces, aquí claramente está hablando de un don sobrenatural. Donde es un don, es algo sobrenatural, es algo que Dios se lo da a quien Él quiere. Y uno sí puede pedir, uno puede pedir a Dios, deme este don, deme esta capacidad. Pero en Dios está la soberanía de darlo o de no darlo. Porque, por ejemplo, hay gente que tiene una capacidad que nosotros siempre compartíamos con Francesca, como es esa gracia de la hermanita Lucy, que puede no conocer a la persona, ni haberla visto nunca en su vida, pero ella está en un diálogo, le conversa y pum, le predica. Yo le dice, pero ¿cómo hizo el enganche? ¿Cómo generó el vínculo en el diálogo? ¿Cómo? Porque es una capacidad que Dios le dio. Entonces, ella con el don de ella no se puede jactar, o el hermano Iván con su don, o el hermano Francisco, todo lo que estamos acá. No nos podemos jactar de lo que Dios nos dio gratis. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Seguid el amor. Entonces, nosotros como iglesia pentecostal no creemos que hay como que hay dos bandos, los puro amor o los que enfatizan el amor y los que enfatizan en los dones. No, aquí nosotros tenemos que enfatizar en el amor y en la búsqueda de los dones espirituales. Ambas cosas. Porque hay gente que se refugia y dice, no, yo prefiero mostrar el amor de Dios. Sí, pero es que la Biblia te dice seguir el amor y procurar. O sea, no te dice escoge una y desecha la otra. Tenemos que tener ambas cosas nosotros. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Procurar, es decir, que sea una prioridad en nosotros. Buscarlo, anhelarlo. Procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ¿qué es lo que dicen los protestantes históricos? El don de lengua en realidad para ellos es hablar un idioma. Y ellos dicen de que eso se puede ir aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si yo entro a algún instituto profesional a aprender inglés, estoy aprendiendo un don, es que por ni un lado da, por hermano. No puede ser un idioma porque un don es algo que uno no lo fue aprendiendo con aprendizaje, valga la redundancia, con el ejercicio de estudiar, sino que es una capacitación de Dios. Entonces ellos dicen, el don de lenguas es un idioma. Eso no puede ser. Eso no es bíblico por ningún motivo. Ahora, ¿el Espíritu Santo puede darle la capacidad a alguien de hablar un idioma de manera sobrenatural? Sí. Eso puede ser. Lo que ocurrió en Hechos capítulo 2, que de repente se derramó el Espíritu Santo y los discípulos, los apóstoles, se pusieron a hablar en diferentes idiomas terrenales. Sí, pero no es que ellos habían ido a estudiar algún centro. No es que estudiaron la lengua de ese país. No fue una capacitación sobrenatural. Ellos no sabían nada de esas lenguas y el Espíritu de Dios lo hizo hablar.
Entonces, es una obra netamente de Dios. Me contaba un día una hermana que asistió porque la invitaron por respeto, o sea, la invitaron a una mezquita, que digamos es como el templo de los musulmanes. Y ella, donde había viajado a ver a un familiar, ella aceptó la invitación, dijo, ya, yo voy a ir por respeto, pero yo voy a estar ahí, digamos, mirándonos porque yo soy cristiana. Y la familia se alegró porque ellos, ¿qué pensaron? Aquí la vamos a dar vuelta. Seguramente. Y resulta que la hermana llegó ahí y dijo, ¿sabe qué, hermano? Me puse a orar, pero a orar en lengua, dijo. Para pedirle a Dios que convirtiera a esos musulmanes y se arrepintieran, para que la mano de Dios lo alcanzara con su gracia. Y me ponga a hablar en lengua, hermano Richard. Le dijo, y de repente estoy orando en la mezquita, mire, las cosas que son como incomprensibles para nosotros. Se pone a hablar en lengua en la mezquita, y de repente dice que ella como que abrió los ojos y vio a un grupo de musulmanas con la ropa, digamos, no me acuerdo cómo se llama, burka o algo así, digamos ahí en la mezquita de ellos, y mirándola así, pero impactadas. La miran a ella. Entonces ella terminó de orar. Entonces se acercó una y le dijo, pero dime, ¿cómo tú aprendiste esta lengua? Y ella le decía, pero no, es que nosotros los cristianos hablamos lengua. Dijo, oye, te pusiste a hablar en una lengua que hablaban mis ancestros allá en no sé qué parte de Marruecos. Y ella dijo, ¿y qué decía? Te pusiste a hablar del Dios de Abraham, del Dios de Isaac. Te pusiste a hablar del Dios de la Biblia. Te pusiste a hablar de los cristianos en esa lengua. Entonces, desde ese momento ellos como que la miraron con cierto respeto y con cierto temor. Y ellos le dijeron, no, tú tenías un contacto con Dios. Y como que prácticamente la hermana era una profeta en ese momento. Así que me dijo, así que ahí le estuve predicando a mis familiares que se tenían que volver a Dios, al Dios de la Biblia, porque después sus familiares comenzaron a preguntarle cuál era la diferencia entre los musulmanes y los evangélicos, que ellos querían aprender. Entonces, claro, ahí vino en ese momento una capacitación de Dios sobrenatural. Ella no fue a algún centro de lengua antigua, de lengua semítica, no, fue una capacitación de Dios. Entonces cuando los protestantes históricos dicen que aquí está hablando de los idiomas, es que eso, hermano, no tiene ningún fundamento ni exegético ni nada, aunque lo diga el más grande, erudito. Si lo interpretan así, son deshonestos. Son deshonestos con el capítulo, digamos, de acá de Primera de Corintios. Lo otro, mis amados, es que ellos, por ejemplo, en este caso, ellos interpretan el término cuando dice, pero sobre todo que profeticéis. ¿Uno qué entiende por profetizar? Lo que es vaticinar un evento futuro, hablar acerca de una situación anómala en el tiempo actual que Dios repudia, y Dios usa al profeta para decir esto no está bien, porque el profeta vaticinaba, profetizaba, preludiaba, hablaba de eventos futuros, pero también de parte de Dios denunciaba lo que estaba mal a los ojos de Dios y digamos que era contra la Biblia, contra la palabra de Dios. Entonces tenía esa autoridad. Pero estas personas van e interpretan el texto diciendo, lo que pasa es que allí profetizar es predicar. Y todo el capítulo lo interpretan así. Cada vez que dice profetizar, ellos le colocan predicar. Y grandes intelectuales hacen eso. Y yo leí el capítulo y yo decía, es que esto es imposible entenderlo así. Es imposible, o sea, por ni un lado da a interpretar el versículo así.
Entonces, nosotros no tenemos que darle énfasis a una escuela. Hay cosas que nosotros podemos tomar de la escuela teológica que son edificantes, que nos permiten el profundizar en algunos puntos bíblicos, etc. Pero nosotros no podemos creer que o no debemos aceptar que una escuela teológica se imponga sobre la teología de la iglesia. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Justo me están escribiendo ahora. Entonces, no, la Biblia tiene la supremacía. En la interpretación, es por eso que, por ejemplo, los protestantes antiguos que de repente tienen postura que ellos mismos después no las practicaron, ellos tenían el lema Sacra Escritura Sui Ipsus Interpres, es decir, la Sagrada Escritura se interpreta así. Ese era el lema. La Sagrada Escritura se interpreta a sí mismo. Entonces, si hacemos una lectura de este capítulo, nos damos cuenta que se está refiriendo al don de profecía, que se está refiriendo al don de lenguas. Y básicamente me quiero detener luego de hacer estos pequeños comentarios generales. Me quiero detener, mis amados, en el versículo 3. Dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Entonces, meditaba, hermano, que Pablo deja bien organizado este tema de los dones. Pablo no lo deja a criterio. Tenía un don, tenía una capacidad, practícalo, ejercítalo como si te vengan ganas. No dice eso la palabra. Entonces, lamentablemente, por un lado tenemos a los protestantes históricos que reinterpretan los dones para no aceptar lo que dice la Biblia. Para no aceptarlo, algunos dicen sí, otros dicen sí, nosotros creemos en los dones, pero que estaban vigentes en ese momento. Pero ella actualmente no. Ahora, ¿quién le dio esa autoridad para interpretarlo así? No hay versículo que puedan, digamos, sostener esa postura. Pero hay otro extremo, digamos, que serían los pentecostales místicos, que entienden como que ellos pueden ejercer el don como les dé la gana. Entonces, eso no es bíblico. De que lo ejerzan como a criterio. No, aquí Pablo da órdenes, da sentencias. Esto hay que hacerlo aquí, acá y acá. Esto, mire, si usted hablan en lengua, pídanle a Dios que le dé la capacidad de entender la lengua que están hablando. Si es posible que haya un intérprete. O sea, da directriz. O sea, lo que Pablo por el Espíritu quiere hacer es ordenar. O sea, que dentro del mover de Dios haya igual un orden. Amén. ¿Están aquí o no? Amén. Gloria a Dios. Tiene que haber un orden. Entonces, ¿ve? Siempre hay gente que se está yendo a los extremos. Uno no cree en nada, otros creen, pero creen a su pinta. Entonces, no, hay que hacerlo de acuerdo a lo que la Biblia explica. Y aquí Pablo explica claramente que la profecía tiene objetivos. Tiene objetivos. Y el primer objetivo es edificar. El segundo objetivo es exhortar. Y el tercer objetivo es consolar. Ya, entonces, yo pensaba de que cuando, por ejemplo, nosotros oímos a hermanos que están profetizando, ¿sabe qué? La mayoría no cumple estos tres pilares o principios básicos de una profecía. Muchos de ellos no la cumplen. El otro día escuchaba a un pastor de una persona que había recibido como una revelación. Él me envió un audio para hablarme de una revelación. Y la mujer lloraba, casi como que lloraba, casi como que estaba quebrantada porque había recibido en un sueño, que no sé qué, que se quedaba y cosas por el estilo. Y aunque ella dice que no, ahí, ella nos dice ahí que estaba profetizando, sí como que está hablando como de parte de Dios, como que está entregando un mensaje. Entonces, al final, de manera velada,
igual está hablando como un profeta. En el caso de la mujer, como una profetisa. Pero yo, al escuchar la profecía de ella, ¿sabe lo que veía? Desesperación. Lo que veía, terror. Lo que veía, angustia. No veía nada de lo que debería haber acá. O sea, perdón, de lo que debería haber o de lo que debió haber salido de su boca, sujetándose a la palabra de Dios, que es edificar, que es exhortar y que es consolar. Ahora, si la profecía es de juicio, aún si fuera de juicio, en el juicio Dios va a edificar. Con una palabra de juicio igual Dios te va a exhortar. Vamos a estar viendo qué significan esos términos. Y aunque sea una palabra que vaticina un juicio, Dios igual te va a consolar. ¿Están comprendiendo, no? Pero si usted, como receptor de una profecía, queda aterrado, queda desesperado, queda inseguro del amor de Dios, esa profecía no fue de Dios. ¿Se va entendiendo, no? Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace? La gente se queda con la forma. No, es que se dio 100 vueltas. No, es que cuando habló unas lenguas y después, ¡pum!, profetizó. Se queda con la parte estética, exterior, cosmética, la forma. Pero en el contenido, evaluemos. Fue una palabra de juicio, ya fue de juicio, pero en esa palabra de juicio me edificó. 2, esa palabra me exhortó, me animó. Esa palabra me dio la salida, me dio Dios usando a esa supuesta profetisa. Me consoló también, me dio el bálsamo. O simplemente la persona profetizó y quedaron todos turbados. Entonces, mucha gente que dice que está profetizando de parte de Dios, en su profecía no se hallan estos 3 elementos. La gente, algunas oran, pero oran por miedo a lo que escucharon. Se ponen a orar, presentan ayuno, pero por miedo. ¿Me entiendes? Por desesperación, no porque la palabra de profecía que se dio en ese momento lo edificó. Sí, viene un juicio, pero gracias, Señor, porque estoy en Cristo. Y esta profecía que entregaron me mueve a buscar más de Dios. Ha venido un renuevo espiritual. La persona me habló en la profecía que Dios nos iba a guardar a nosotros, los creyentes. Dios me consuela. O sea, esos serían los elementos. Pero resulta que hay gente que de repente, profetizando, se pone a aterrar al oyente. Yo me acuerdo un día, yo estaba en un culto, entonces fue una persona y me fue a profetizar. Yo ese día andaba súper quebrantado, me había ido caminando del paradero 29 hasta ese culto, había caminado no sé cuántas cuadras, me había ido orando en el camino, me había quebrantado frente a Dios en el camino orando, iba muy quebrantado frente a la majestad de mi Dios. Y el profeta va a profetizarme y súper suavecito. Me dijo, oye, levanta las manos. Así hablándome como que le estaba hablando como, no sé si al hijo, al trabajador, al esclavo de él, no sé. Entonces yo de inmediato dije, no, este tipo está profetizando 100% en la carne. Así que yo me quedé parado. Me dijo, levanta las manos, y no las levanté porque dije yo, este no es Dios el que me está hablando por él. Él cree que lo tomó Dios, pero Dios no me está hablando por él. Y de repente el lindo va y me agarra los brazos, o ¿cómo se dice esta parte? Los codos, digamos, y me dijo, levántalos, te digo. Así hablándome. Y yo soy pentecostal. Pero no porque alguien diga que está profetizando, vamos a decir a priori esto es de Dios. No, pues. El profeta tiene que sujetarse a lo que la Biblia dice.
Entonces, algunos que dicen que son profetas con prepotencia van a hablarle a la gente y con la pura postura como que intimidan al oyente, al hermano. Entonces, van así como con una soberbia. No, pues el que va a profetizar va a ir en el espíritu. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tipo no soportó que yo no levantara las manos. Entonces va y me dice, te digo, soberbio, levanta los brazos. Levántalo. Y me forzó a levantar los codos, y cuando me lo estaba levantando yo le hago así. Y le hago así yo. Porque no era de Dios. Pues ¿cómo voy a aguantar que alguien quiera manipularme? Y más encima falto de respeto, porque él dice que está tomado por Dios cuando está hablando en la carne. Es un irreverente. Primero con Dios. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Uno profetice y los demás, ¿qué dice? Y los demás juzguen, dice el texto. Entonces, el verdadero profeta, si conoce la Biblia, va a saber que el oyente está con la libertad de no aceptar lo que él dice. Total, si él está profetizando de parte de Dios, Dios va a respaldar lo que él dijo. No tiene para qué como que intimidar al receptor para que el receptor aterrado ahí se tira al suelo y le bese los pies, porque eso no es bíblico. No, es que eso ya no es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El profeta de Dios, el que habla en lengua, el que predica, todos tenemos que sujetarnos a lo que está escrito. Eso es lo que hace un evangélico. Entonces ahí el tipo se puso así, era un soberbio, era un altivo. Llegaste con un soberbio acá, y yo decía, todo lo que me está hablando el altivo me está confirmando que no es de Dios. Porque yo me vine en el camino llorando. Yo me vine quebrantado frente a Dios. Yo me vine humillado. Y él dijo que había venido desde el lugar donde yo venía, me había dirigido hasta allí en soberbia, en altivez, y yo hice todo lo contrario. Entonces dije, no, este hombre está hablando, bro. Y ese profetita a varios los tenía aterrados. El hombre de repente se ponía a danzar y algunos llegaban como a tiritar. No se me vaya a acercar a mí, ¿qué me va a decir? Oye, llegan a transpirar con temor. Ahora, ¿por qué pasan esas anormalidades? Porque no hay doctrina. Porque no hay palabra. Porque nosotros, como evangélicos pentecostales, creemos que Dios puede usar a un hermano para profetizar. Pero ese hermanito, si realmente es siervo de Dios, no va a profetizar a su pinta. Va a profetizar según lo que la palabra ordena, bajo los márgenes, los criterios, los estándares bíblicos, no a su manera. Amén. Bendito sea Dios. Entonces cuando uno explica estas cosas, dice, no, este hermano no tiene respeto por los profetas de Dios, es un soberbio. En vez de decir, oye, y si el hermano no está explicando las cosas como son bíblicamente, ¿por qué no somos más sumisos con Dios y aceptamos lo que la Biblia dice? No dicen eso, porque son soberbios. Entonces, la profecía, mis amados, debe tener 3 elementos básicos. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mire lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 13, versículo 9. En parte conocemos y en parte profetizamos. Eso dice Pablo. ¿Qué se entiende con esto? Que Pablo también reconoce que en algunos momentos hay cristianos que hablan por el Espíritu y profetizan. Hablan sucesos futuros. O sea, eso es bíblico. Si un protestante no lo cree, el problema es de él, pero está en la palabra. Nosotros creemos lo que enseña la Biblia. Amén. Apocalipsis 11:3, ¿qué es lo que enseña? Que van a aparecer 2 testigos y dice que, literalmente dice que profetizarán. ¿Cómo van a interpretar eso? ¿Van a predicar? ¿Van a evangelizar? No, ahí está hablando de que van a hablar de eventos futuros, también van a derramar juicio, como profetas de Dios. Mateo 15:7 dice,
Isaías profetizó no solo de eventos futuros, sino, o sea, si uno lee Mateo 15:7, nos enseña que Isaías profetizó no solo acerca de eventos futuros, sino también de la hipocresía que tendrían los fariseos. Eso ya estaba profetizado, que en Israel iban a haber rabinos que iban a tener una capacidad, teológica, intelectual tremenda, pero que iban a ser unos hipócritas. O sea, me estaba profetizado. Primera Pedro 1:10 dice, enseña de que dice Primera Pedro 1:10. Pedro, en ese capítulo, enseña acerca de la relación de los profetas, la profecía y la doctrina de la gracia. ¿Ves? Está todo bien explicitado. No es una cosa a criterio de las personas. Entonces, si vemos el versículo, digamos, central, que vendría siendo 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, en la versión moderna, que es una versión, digamos, se llama moderna, pero es de la década del 20, del siglo XX, 1920, 1929, por ahí, dice, al contrario, el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consuelo. La Biblia Martín Nieto traduce la palabra para edificación, lo traduce que Dios usa la profecía para formar a un cristiano. ¿Se da cuenta, no? O sea, una profecía que alguien me va a entregar, si la profecía es de parte de Dios, va a hacer que yo me alinee más a lo que es su nombre de Dios. Eso tiene que provocar. Va a hacer que yo quiera parecerme más a Cristo. Si alguien va a entregar una profecía de parte de Dios, Dios va a usar esa profecía para que yo quiera parecerme más al Hijo de Dios. Para que yo quiera vivir más la palabra. O sea, eso tiene que provocar una verdadera profecía. Que va a provocar en mí edificación. Dios va a usar esa profecía para irme formando. Va a despertar en mí el deseo de parecerme más a Cristo. Aquí cuando dice para exhortación, una versión traduce, la traducción recobro, traduce aliento. O sea, la profecía me exhorta, es decir, me va a alentar. El Nuevo Testamento interlineal traduce animar. Entonces, si hay una verdadera profecía, tiene que provocar esto. O alguno de estos elementos, pero no puede dejar a la gente aterrado, con cualquier miedo. ¿Cómo? No, o sea, uno le tiene temor a Dios, pero no desesperación. Hay gente que dice, fui a una iglesia de tal lugar, y el profeta habló, y, ¿qué tan mal, qué tiritando? Bueno, ¿y quién? ¿Fuiste a ver una película de terror? Entonces, tal vez para nosotros acá esto sea como bien llamativo de que suceda eso en alguna iglesia, pero sucede. Y si uno va a un culto así, uno rápidamente como que en el espíritu uno rechaza. Uno dice, bueno, esto qué raro aquí el ambiente. Oye, se está escuchando la palabra, mira, están todos durmiendo, roncando. Mira, se levantó el profeta, todo así, casi como afirmándose de la silla, de los muebles. No se vaya a acercar a mí, ¿qué me va a decir? Mira, le tienen miedo al supuesto profeta, pero no respetan la Biblia. ¿Se da cuenta, no? O sea, hay un problema ahí. Entonces, la naturaleza de la profecía, la naturaleza y objetivo de la profecía es edificar. John Hill, que es un teólogo, dice que cuando se habla de edificar, lo que pretende la profecía es construir en nosotros la imagen de Cristo. Es ir profundizando en nuestra fe. Es
hacer que en nosotros esté el anhelo de santificarnos para Dios. Entonces, eso es lo que tiene que provocar la verdadera profecía. La verdadera profecía va a desnudar cosas que nosotros nomás sabemos. Dios va a usar a la persona y va a decir esto, esto y esto. Y uno va a decir, oh, ¿pero qué le dijo? ¿Cómo sabe? Ah, Dios. Dios está usando a esta persona. Y eso mismo, ¿qué va a provocar? Va a provocar un temor de Dios, pero a la vez va a provocar un consuelo. Oh, Dios me está hablando por este hermano. Dios me ama tanto que me está hablando por este profeta o por esta profetisa. Y tal vez Dios pueda arrepentir a la persona, pero también le va a decir, no sé, pero por ejemplo, pero si tú te vuelves a mí, yo te levanto, yo te restauro, ¿Ve? Y va a venir un consuelo. Pero hay algunos que van con la motosierra, ¡pum! Tiran juicio para allá, la gente queda así como impactada y muchos de ellos hablando de su propio corazón y ellos creen que ahí hay un respaldo. ¿Y dónde estuvo la edificación? ¿Dónde estuvo la exhortación? ¿Dónde estuvo el consuelo? Lamentablemente en muchos supuestos profetas, en vez de haber edificación, hay destrucción. En vez de exhortar, consolar, lo que hallamos es desanimar. Hablan y desaniman al oyente. Lo desalientan. Lo angustian, lo apenan. ¿Ves? El antónimo a lo que provoca la verdadera profecía. La palabra edificar, en griego allí, la palabra que utiliza el apóstol Pablo es la palabra oikos, ya que significa hogar, y la palabra demo, que significa construir. Edificar significa construir un hogar, construir una casa. Entonces, eso es edificar, construir algo, construir un hogar, construir en nosotros la imagen de Cristo. Entonces, eso es lo que Dios va a provocar con la verdadera profecía. Y es por eso que tenemos nosotros, como dice Pedro, y tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, que alumbra como antorcha en medio de un lugar oscuro. Esta palabra que es la profecía por excelencia, la palabra profética por excelencia, la palabra profética más segura. ¿Qué es lo que va a provocar en nosotros? Porque esta palabra nos reprende, nos amonesta, nos corrige, pero deja en nosotros un sentimiento de desesperación, no, sino que provoca en nosotros arrepentimiento, porque le hemos fallado a Dios. Coloca en nosotros un querer volvernos a Dios, coloca en nosotros un deseo de buscar la misericordia de Dios y nos levanta, no nos deja allí como arruinados. Entonces, la profecía que alguien quiera dar, tiene que darla bajo esos márgenes. Mira, aquí cuando Pablo dice que la profecía es para exhortación, Pablo utiliza la palabra paraclesis, donde nace el término paracleto, que es consolar. Que es exhortar y también consolar. Entonces, esta palabra paraclesis implica animar, alentar, consolar. Entonces, claro, si Dios te va a arrepentir, pero también te va a dar el bálsamo. Entonces, esta palabra exhortar significa animar, alentar, pero también significa consolar. Y la siguiente palabra que utiliza Pablo, que la Reina Valera traduce consolar, no es la palabra paraclesis, porque esa la usa con antelación, que se traduce como exhortar, pero que también significa consolar. Utiliza la palabra griega paramousia, y significa uno que da una palabra de estímulo. Bendito sea Dios. Entonces nosotros como cristianos, si alguien va a profetizar en algún lugar, hay que escucharlo. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Y no menospreciéis las profecías. Porque hay algunos que de antemano dicen esto no es de Dios y no han escuchado nada.
No, hay que escuchar. ¿Quiere profetizar? Hay que escucharlo. Sí, pero si el tipo se pone casi encima tuyo, no hay que hacerle así. Si no tiene más que ver contacto físico, ni que te pasen la mano por todo el cuerpo, no. Si el hermano realmente, o la hermanita realmente va a profetizar, que guarde la distancia correspondiente, y más si no lo conozco, si ni la conozco, entonces guarda la distancia correspondiente, que entregue la profecía. Uno tiene que no menospreciarla, escucharla. Escuchar la profecía, evaluarla por el Espíritu, y ahí uno va a oír. Y en esa profecía tiene que haber edificación, tiene que haber exhortación, tiene que haber consolación. Eso va a validar la profecía de esa persona. O sea, esto lo enseñamos porque tal vez en algún momento usted pueda estar en algún culto, en algún lugar, y puede ir una persona a profetizar, o aquí mismo alguien se quiera levantar a profetizar. Está el espacio, porque esto es una iglesia pentecostal, creemos en que Dios se mueve. Pero esa persona que va a profetizar no puede profetizar a su pinta, no puede profetizar como se le plazca. En alguna iglesia el profeta está atrás y va y toma a la persona, la trae al púlpito, le habla acá, después se devuelve, agarra a otro por atrás, lo pone. ¿Y eso dónde está en la Biblia? No, pues si va, que vaya al puesto y con el debido respeto, que guarde la distancia, ya, no tiene para qué estar casi como dándole un beso en la cara, no, guarda la distancia y le habla. Y después se devuelve a su puesto, no sé, o se pone a orar. Pero ve, la gente vaya a hacer cualquier otra cosa. Los toman, los llenan, algunos le hacen casi como algunos masajes. Eso no sale en la Biblia. Entonces, ve, esto nos da herramienta para qué. Primero, para aceptar que eso es bíblico. Dios habla por profecía. Pero el profeta o la profetisa tiene que profetizar de acuerdo a los márgenes, de acuerdo a las órdenes que da Dios en su palabra. En ese contexto, no a su pinta. Y el profeta o la profetisa, aunque la palabra profética sea dura, va a edificar. Es decir, va a construir, va a llevarnos a buscar más de Dios. 2, va a exhortar, es decir, nos va a alentar, nos va a animar y también nos va a consolar. 3, nos va a consolar, y esta palabra consolar también significa que nos va a estimular. O sea, vamos a quedar como con el deseo de consagrarnos más a Dios. Entonces, esto Pablo, ¿a quién se lo escribió? Se lo escribió a la iglesia de Corinto, que era una de las iglesias, digamos, hablando el lenguaje contemporáneo, una de las iglesias más pentecostales. Pero a ellos también les dio formas, les dio límites, les dio órdenes, cómo tenían que administrar la profecía. Amén. Así que nosotros vamos a pedirle al Señor, Señor, hábleme por profecía. En cualquier momento orarle a Dios, Señor, hábleme por profecía. Tengo esta inquietud, tengo esta aflicción, necesito una respuesta suya. Use a alguien para que me dé una palabra. De repente uno tiene 3, 4 preguntas que nadie sabe, y esos supuestos profetas nunca llegan. Pero sí llegan de repente porque, digamos, por ejemplo, no sé, se viene una guerra, y resulta que en la tele han dicho se viene una guerra. Entonces, no, o sea, el verdadero profeta es sensible a Dios. No anda como viendo, chuta, a ver qué están. Dicen que viene una sequía. Ya. Y se pone a profetizar, viene una sequía. Oye, ¿lo vio en la tele? No, pues el verdadero profeta de Dios, la verdadera profetisa de Dios, se pone a orar, ayuna, busca de Dios y Dios le habla. Ya, así que vamos a orar al Señor. Padre, le queremos dar gracias por este estudio bíblico, por esta instrucción de la palabra que hemos recibido, Padre mío, en esta hora de la noche. Padre, ayúdenos a poder tener esa fe de que usted puede hablarnos por palabra profética. Usted puede usar un hermano, usted puede usar a una hermana, levantarla y entregar esa palabra profética.
Padre mío, pero también sabemos que el profeta no profetiza a la pinta de él, según sus criterios, no. El verdadero profeta de Dios va a profetizar de acuerdo a lo que la Escritura le exige a ese profeta. Y lo primero es que ese profeta debe ser santo, debe ser consagrado, debe buscar de Dios. Esa profetisa debe buscar de Dios. Y también cuando él o ella hable, mi Señor, usted nos ha enseñado que tiene que edificar, que tiene que exhortar, que tiene que consolar. Padre, oramos por los verdaderos profetas de Dios. Oramos por las verdaderas profetisas de Dios, que cuando profetizan no contradicen la Biblia, porque saben que la palabra profética está sobre toda profecía temporal. Padre mío, oramos por esos profetas, por esas profetisas que se someten a la Biblia, por esos verdaderos profetas. Ayúdenos, úsenos. Padre mío, hable a sus vidas, Padre mío, para que ellos puedan también entregar algún mensaje individual a algún hermano, a alguna hermana. Gracias, Padre mío, por este estudio bíblico, por esta enseñanza. Padre mío, y permita usted que esta enseñanza dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.